Cuando él estuvo en una oportunidad nos prometió que iba a venir al programa cuando ya tenga en sus manos el primer informe nacional sobre la situación de la empresa de todos los bolivianos. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas noches, bienvenido. Hola Jimena, muy buenas noches a toda la teleaudiencia. La verdad que contento de estar aquí en Jaque Mate y lo prometido para mí siempre es deuda, Jimena. Muchísimas gracias, ingeniero, especialmente por la información que necesitamos conocer y más aún cuando en muchas oportunidades se le ha estado reclamando a Yacimientos en la anterior gestión la falta de información, los boletines que siempre teníamos a mano. Bueno, en los últimos años los periodistas, los analistas, no hemos tenido toda la información para poder ver y transparentar todo lo que se está haciendo en Yacimientos. Justamente, Jimena, eso es lo central de esto. La presidenta Yanine Áñez tiene una gestión de transparencia y dentro de la gestión de transparencia, como debe ser, como indica la Constitución Política del Estado en cada una de las empresas estatales y mucho más aún de YPFB, que nunca se ha dado la transparencia plena a esta información. Efectivamente tuvimos aproximadamente un mes y medio voy de gestión y en mes y medio hacer un informe cuesta mucho, pero nos hemos aproximado a la realidad, hemos buscado un análisis financiero, un análisis económico completo de YPFB, así comenzamos este informe y también damos declaraciones de algunas áreas. Dentro de la cadena productora de hidrocarburos existen 6 actividades hidrocarburíferas, 3 de ellas fueron analizadas en este informe y para el siguiente informe, que va a ser a fin del próximo mes en febrero, también va justamente a transparentar las otras 3 actividades que faltan. Aquí también es importante decir que vamos a tener un informe por mes, enero, febrero y marzo, tal cual fue uno de los pilares fundamentales de la nueva YPFB, que es la transparencia. El segundo informe ya dije la fecha y el tercer informe va a ser a fin de mes para que el informe final lo haga nuestra presidenta de Bolivia, justamente porque ella tiene que presentar no solo el informe final, sino que dar las recomendaciones y cómo vamos a seguir, cómo debería continuarse este plan muy estratégico de YPFB de cambiar todo lo que está mal, lo que está con números rojos, se los voy a mostrar y eso hay que buscar cómo cambiarlo en los siguientes 3 meses. Precisamente estamos en un momento crucial en cuanto a las negociaciones Bolivia-Brasil y para eso es importante, es necesario que conozcamos cuál es el diagnóstico que usted tiene en sus manos sobre la situación de YPFB. Estamos en cifras positivas, estamos en números rojos, para después ir con un poquito de detalle sobre las reservas, sobre los contratos de comercialización, sobre el déficit de hidrocarburos o lo que podamos encontrar de este informe, ingeniero. Bueno, lo primero es que existe ya un balance general, esto nunca se lo mostró. El balance general, lógicamente, es cifras económicas donde se ven los activos y los pasivos que tiene la empresa y la diferencia de activos con pasivos da el total del patrimonio. El total del patrimonio que hemos considerado en YPFB es de más de 63.000 millones de bolivianos. Entonces, con esta cifra, lo primero que damos por sentado y por escrito es que YPFB no está en quiebra. ¿Por qué? Porque su patrimonio es alto, sigue siendo el más alto de todas las empresas que existen nacionales y justamente con este patrimonio tan alto podemos decir que no está en quiebra. Habla usted de los activos, los pasivos, el personal, la cantidad de gente que trabaja en Yacimientos. ¿Cuál es la situación en este momento? Lo segundo que puedo decir y que también lo dije en la presentación del informe es justamente el estado de resultado. El estado de resultado al 30 de septiembre del 2019, que hemos hecho el estado de resultado del 2019 solo hasta septiembre, prácticamente muestra un saldo a favor o unas utilidades de más de 1.500.000 bolivianos, o millones de bolivianos,
Pero fíjese, aquí viene lo nuevo, Jimena, y lo nuevo en el estado de resultado es que nunca se revisaron los ajustes. Siempre se decía que YPFB estaba con utilidades, etcétera, pero estos ajustes, llamémosle ajustes por la subvención de combustible, ajustes por la energía pagada no retirada que se le está pagando al Brasil y otros ajustes económicos, dan de que prácticamente el estado de resultado del año 2019 hasta el 30 de septiembre es de negativo más de 3.000 millones de bolivianos. Entonces, como yo lo dije, como lo prometí, prácticamente si las cifras están en roja yo la iba a mostrar, si las cifras están a favor, son favorables también la iba a mostrar, pero aquí tenemos un estado de resultados negativo. Eso es lo que nos estamos concentrando en este YPFB, en este corto tiempo, a hacer los ajustes necesarios para volcar esta cifra y que se convierta en positivo. Es una noticia que la tengo que dar porque así tiene que ser, con transparencia, y justamente esa es la noticia que bueno, con respecto al personal, Jimena, sí, para ir hablando un poco de personal, hice un análisis desde el 2015, 2016, 2017 en adelante, y el 2015 aproximadamente un promedio de YPFB Corporación es de 2.500 trabajadores. Eso es lo que, solo YPFB Corporación, sin contar la subsidiaria, que las subsidiarias las voy a tocar en el otro informe que venga. YPFB Corporación, fíjense cómo incrementa su personal 2016, 17, 18, 19, y el 2018 era 2.556 y el 2019 era 2.845 trabajadores. Quiere decir que suben 300 trabajadores de un año al otro. Solamente en YPFB Corporación. Solamente en YPFB Corporación. ¿Y por qué se da esto? Esto se da porque lógicamente YPFB se convierte en la casa de campaña del 2019 porque ya estábamos en un año eleccionario, y al mismo tiempo se convierte en una agencia de empleo prácticamente. ¿Por qué? Porque los sueldos más altos que existen dentro del rubro petrolero, llamémosle así, y dentro del gobierno nacional son los de YPFB. Entonces, ¿cuál es el sueldo? ¿Cuáles son los sueldos que se pagan? Los sueldos en YPFB Corporación, el máximo es, no puede ganar más que la presidenta de Bolivia, como dice la ley, pero hay ciertos sueldos estratégicos. Al mismo tiempo, en la subsidiaria los sueldos superan lo que gana la presidenta, lo que gano yo también, superan. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un ambiente mucho más técnico, de que profesionales especializados, ¿no? Pero aquí lo que quiero llegar, Jimena, si me permite, es que fíjese cómo esta agencia de empleo la estamos volviendo a la normalidad. En solo este mes y medio tenemos 2.610 trabajadores. He bajado prácticamente más de 200 personas, porque muchas fueron puestas a dedo, porque muchas fueron puestas por política. Entonces esa clase de adquisición de personal tenemos que rebajarlo, y el ahorro en solo este mes ha sido de casi 1.500.000 bolivianos solo en el mes de enero prácticamente 2020. Entonces eso es lo que... Al reducir el personal, ¿en realidad no se les ha renovado contrato? O sea... No se les ha renovado contrato en algunos casos, en otros casos también hemos hallado algunos que otros casos, y aquí lo estoy dejando todos los casos, no quiero entrar en detalle. Sí, por ejemplo, hemos encontrado guerreros digitales en YPFB. Yo no me voy a abocar a hacer las denuncias correspondientes, tenemos toda la información, pero creemos que en YPFB, si nos abocamos a
a buscar, digamos, claro, cuáles son las personas, perdemos el rumbo. Sí, entonces, sí, se lo estamos dejando toda esta información a los fiscalizadores, que son los parlamentarios, y los parlamentarios que desean tener esta información, pues me pueden pedir un informe escrito y también puedo presentar toda esta información. Pero más allá de ello, lo que yo quiero mostrar ahora eran números, querida Jimena, sí, porque esa es la transparencia que debemos tener. Bueno, un detalle, por favor. Usted que habló de lo que se tiene pagado por Brasil y que no ha sido entregado, que lo mencionó hace algún momento. El día que se tiene pagado por Brasil y que no es entregado, ¿entra? ¿O qué efecto nos puede explicar que tiene para yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos? ¿De cuánto estamos hablando en ese tema que usted lo mencionó hace un segundo? Bueno, ese es el ajuste más fuerte que hay dentro del estado de resultado. En pocas palabras, son deudas que nos deja el anterior gobierno por no cumplir con los contratos ya establecidos con Brasil y Argentina, y en este caso la energía pagada no retirada va directamente al país brasilero. Entonces este contrato nos deja esas deudas, y esas deudas nosotros las estamos encarando, las estamos pagando dentro del acuerdo que tenemos de paz con el país vecino de Brasil, de estos 70 días, hasta 19.25 millones de metros cúbicos día ellos nos van a pagar, pero pasamos de ese volumen y todo va a ir a pago de esa energía pagada no retirada, del volumen que se debe. Entonces, prácticamente 2/3 partes estamos haciendo que ingresen al país, y mayor a esos 2/3, que son casi 20 millones de metros cúbicos, hasta 30, llamémosle así, que estamos entregando hoy en día al Brasil, justamente es para pagar esa energía. Entonces nosotros en este gobierno queremos saldar las cuentas, queremos pagar las deudas, justamente para dejarle al nuevo gobierno sin deuda, sin tener preocupaciones, y que siga enmarcado y haciendo lo correcto, porque eso es lo que queremos, transformar YPFB y dejarle la ruta expedita al siguiente gobierno para que haga las cosas bien como lo estamos haciendo. ¿En qué promedio de entrega estamos hablando al Brasil? Y con ese promedio ya se ha hecho el cálculo de ¿en cuánto tiempo vamos a saldar? Bueno, son 0.04 TCF es lo que se debe, y para pagar este volumen, si nosotros hablamos de 19.25 hasta 31, que se le está dando ya aproximadamente más de un mes al Brasil, con este volumen en 84 días podríamos ya pagar las deudas, pagar todo este volumen de 19.25, la diferencia hasta 31. Nosotros, como le digo, Jimena, en este gobierno de transición, queremos en esta etapa pagar todas las deudas. Si el acuerdo con Brasil dice de que podemos darle 31, como en otros meses puede variar esta situación, pero en los meses de enero, febrero, diciembre, inclusive, acordémonos los años pasados, nunca nominaban 31 millones de metros cúbicos día. Entonces nosotros hemos abierto esos lazos de amistad con Brasil, no nos estamos cobrando penalidades si hay incumplimiento, no hay deliver or pay, no hay take or pay, no hay máximos y mínimos contractuales, y prácticamente esto nos hace ver como un acuerdo en el cual los dos países se benefician, y nosotros pagamos las deudas como corresponde, para tener después del 10 de marzo una adenda al contrato. Esta adenda al contrato va a ser muy importante, porque se va a firmar prácticamente el nuevo contrato, haciendo de que tengamos unos 4 años de vigencia, y los volúmenes que estamos manejando no pueden superar los 20 millones de metros cúbicos día, ni tampoco disminuir los 14 millones de metros cúbicos. Entonces, en eso nos estamos basando, Jimena. Estamos en plena negociación. Precisamente esa era la pregunta que iba a acotar a esto. La situación, ¿cuáles son las condiciones en las que estamos avanzando en el contrato de venta de gas al Brasil? ¿Cuál es el panorama? ¿Con esto tenemos un panorama positivo? Bueno, la verdad es súper positivo, porque estamos hablando
Brasil ha sido el contrato más importante que ha tenido el país. Recordemos que llegó hasta ser más del 50% del volumen que generaba el país, y hoy en día lo sigue siendo Brasil nuestro principal comprador de gas. Y ahora, al renovar este contrato, al hacer una nueva adenda a este contrato, lo que estamos haciendo primero es tiempo, primero es tampoco excedernos del tiempo correspondiente. Lo queremos firmar hasta el 2024, 4 años por 4 años, y los mínimos y máximos también de acuerdo a nuestras reservas que tenemos y de acuerdo también a los volúmenes que generamos. Hoy en día generamos 54 millones de metros cúbicos día en nuestra producción máxima. Antes el gobierno decía que era 60, acuérdese, y la capacidad de producción nos confundía con eso. ¿De qué sirve que la capacidad de producción lleguemos a 64 millones de metros cúbicos día si en realidad solo podemos producir 54? Claro. Entonces existe alta capacidad en algunas plantas, pero no hay suficiente gas. Y eso es lo que nosotros nos estamos abocando justamente a buscar gas natural, buscar nuevos reservorios, y esto hace de que prácticamente nuestra exploración sea mucho más seria, que es el tercer pilar de la gestión de YPFB. Cuando usted está hablando del cumplimiento que tenemos que hacer ante el Brasil, ¿afectará en algo lo que tenemos que cumplir con la Argentina? Si bien nosotros tenemos un contrato hasta el 2026, pero estamos cumpliendo con la Argentina, ya viene la época de invierno donde tenemos que enviar más gas. Bueno, justamente, Jimena, de eso se trata, de ver cómo coinciden los volúmenes que producimos y los volúmenes que exportamos. Lo primero que tenemos que saber es que la prioridad, según la ley 3058, es el mercado interno. Nosotros estamos garantizando al mercado interno, primero de gas natural, y después vemos las exportaciones que tenemos. Segunda prioridad, también lo establece la ley, es Brasil. Y Brasil, lo que estamos haciendo creo que responsables con nuestros volúmenes. No podemos seguir exportando 30 millones de metros cúbicos día porque no alcanzaría para pagarle el volumen que está contractualmente a la Argentina, que el 2026 acaba el contrato con Argentina y prácticamente es de 26 millones de metros cúbicos día. No tenemos suficiente cantidad de gas, entonces estamos disminuyendo el volumen, pero justamente disminuyendo pensando en los máximos y el mínimo que podemos tener para los siguientes 4 años. La idea, vuelvo a repetirla, es que el próximo gobierno tenga ya quizás nuevas visiones de nuevos contratos con nuevas empresas, no solo Petrobras. También queremos nosotros, y estamos apostando, ya firmamos 2 memorándum de entendimiento con 2 empresas para exportar gas natural, casi 5 millones de metros cúbicos entre ambas empresas, pero esto va a comenzar recién del 2024 por 15 años hasta el 2039. Entonces lo que estamos haciendo es un estudio muy profundo de ver qué año tenemos qué cantidad de gas, y eso es lo que teníamos que transparentar para que el país comprenda y entienda. Antes no se manejaba esto, antes las negociaciones se hacían a puerta cerrada, antes las negociaciones prácticamente lo hacía el anterior gobierno sin mostrar esta realidad, y estábamos preocupados como bolivianos porque imagínense que negocien nuestro gas sin ni siquiera saber cómo están negociándolo. Entonces una participación incompleta. La estamos haciendo también con el Ministerio de Hidrocarburos, esta negociación con personal de ambas instituciones, como debe ser, primero buscando el tecnicismo, la tecnicidad, que grupos técnicos vayan y contrasten estos números técnicos con el Brasil y con el Argentina, y después ya de tener resultados técnicos, pues lógicamente ya nos podemos abocar directamente a
ya la negociación en sí o la firma del contrato, ¿no? Usted habló de niveles de producción, ingeniero. Las mega inversiones realizadas por el anterior gobierno, tal es el caso como la planta de urea y amoníaco, la planta Gran Chaco, la de GLP, ¿en qué estados se encuentran actualmente? ¿Cuál es el nivel de producción que tienen? Bueno, primero comencemos por la planta de Gran Chaco, ¿ya? La planta de Gran Chaco es un negocio que es rentable, primer parámetro que vamos a usar. ¿Por qué es rentable? Porque extraemos de ahí líquido, GLP y gasolina. Pero se extrae mayor cantidad de líquido cuando se exporta más cantidad de gas a la Argentina. Porque el gas que va a Argentina es el que se le extrae este componente líquido. Entonces prácticamente si los volúmenes ahora a la Argentina según adenda de contrato son entre 10 y 11 millones de metros cúbicos día, pues y cuando sean mayores va a haber más producción de líquido. Esto es la diferencia que hay en la producción de esta planta, pero todo este GLP los estamos vendiendo a 4 países, entre ellos destaco Paraguay, que es el que se está vendiendo, y este negocio sí da números favorables para el gobierno. Sin embargo, la planta de urea, yo ya lo catalogué como el negocio, es un capricho político y es un negocio deficitario del anterior gobierno. La planta de urea, usted la califica como un capricho y un negocio deficitario. Correcto, capricho político porque primero la ubican en el Chapare. En el Chapare, en el centro del país. No estoy hablando de Cochabamba, sino que si de verdad justamente queremos abastecer el mercado interno, Cochabamba es la mejor ubicación. Pero si hacemos una planta de urea en el cual más del 90% de la producción de esa planta o de urea va destinada al mercado externo, pues entonces no estamos siendo racional con la ubicación de esa planta. Si de verdad le íbamos a vender la mayoría de esto y Brasil es el comprador neto de urea, pues entonces teníamos que hacerla en Puerto Suárez y eso fue un capricho político. Tenemos costos de transporte increíble, llevar y desplazar esa urea para comenzar, ahí se muestra la mala planificación del gobierno anterior, porque ni siquiera estaban, cuando se terminó la planta, ni siquiera estaban listas las vías férreas para transportar la urea. Ya escuchamos nosotros en esa época el negocio que hubo de las barcazas, etcétera. Entonces, realmente esta fue el peor capricho político que pudo tener en hidrocarburos el gobierno anterior y al mismo tiempo fue, creemos nosotros, el negocio más deficitario. Y le voy a decir por qué deficitario. Porque se planeó esa planta con un precio de $800 la tonelada métrica y hoy está en 252. Entonces, si está por debajo del 50% e inclusive llevar desde Cochabamba hasta Brasil implica $50 más, quiere decir que nos cuesta $302 llevarlo eso hasta allá. Realmente no cuadran los números. Claro, y la planta de urea costó $1.200 millones. No cierran, costó en realidad $1.053 millones. El contrato original decía $890 millones, se hizo un contrato modificatorio de $110 millones y encima se utilizó también $50 millones en el transporte y adecuación y almacenaje de esa urea, y $3 millones más que fueron destinados para las vías portuarias. Entonces, fíjense cómo $1.053 millones es el daño quizás más grande que se le ha hecho al Estado, y más allá de eso, casi $300 millones en adecuar las vías férreas, los caminos, la forma de transportar esta urea. Entonces, no hablamos de un negocio que
que al comienzo era de 890 millones, pero terminó siendo de más de 1.300 millones de dólares. Esto muestra, vuelvo a repetirle, que no hay planificación, no había planificación a quién vender la urea, dónde ubicarla, cómo transportarla. Realmente esto muestra que todo el sistema fue elaborado de una mala manera. Nosotros estos 2 meses estamos pensando paralizar la planta de urea y le voy a decir por qué. ¿Ah, sí? Porque a la planta de urea entran, cuando actúa en máxima capacidad, 2 millones de metros cúbicos día. Y llevar 2 millones de metros cúbicos día a la planta, ahorita usted sabe que dentro del país el precio del gas es subvencionado. Entonces, más nos conviene vender este gas natural al Brasil o a la Argentina, recibimos mucho más rédito, peor que en realidad los 54 millones de metros cúbicos nos alcanzan exactamente para cubrir los volúmenes contractuales actualmente. Entonces, ¿y es una decisión tomada paralizar la planta de urea? Estamos paralizando la planta de urea en estos 2 meses. Vamos a analizar y hacer una auditoría muy específica sobre esta planta de urea, porque lo que queremos dar en 2 meses, a fines de marzo prácticamente, es dar una solución, es dar una alternativa. Se están analizando varias alternativas. Una de ellas es trasladar la planta de urea a Puerto Suárez, que realmente es costoso, etcétera, claro, pero al final de cuentas hay que analizar números, claro, y si realmente conviene que esté allá. Número 2, otra opción es, ¿por qué en otros países como Brasil, a ese precio de 252 dólares, que es el CFR, que es el precio internacional, ¿por qué para otros países es negocio y para el país de Bolivia no lo es? Entonces, también invitar a las otras empresas a hacer una asociación público-privada, salir de esto. Ya la inversión ya estuvo hecha, ya se invirtieron los 1.300 millones de dólares. Jimena, creo que si seguimos llorando sobre la leche derramada ya está hecho. Entonces hay que buscar soluciones y eso es lo que vamos a dar en estos 2 meses. Estamos haciendo de verdad algo en tiempo al menos, extremadamente íntegro, extremadamente específico, y es quirúrgico lo que estamos haciendo para ver cómo solucionar este problema. El proceso de capitalización nos dio dolores de cabeza, el de privatización igual, la nacionalización está acabando con las reservas. Considerando la proyección del mercado interno y externo, ¿cuál es el déficit de hidrocarburos versus el potencial hidrocarburífero certificado? Bueno, aquí efectivamente el gobierno anterior se dedicó más a explotar que a explorar, eso ya lo sabemos. Pero si analizamos las inversiones que se realizaron, realmente fueron abismales en el tema de explotación. En explotación fueron mucho más que lo de exploración. Segundo, sabiendo que la exploración es un proceso en el cual dura entre 10 y 14 años en nuestro país. Esos son los periodos de tiempo, por la burocracia y por miles de cosas que hay, pero esos son los periodos de tiempo. Y son periodos largos y son periodos riesgosos. No podíamos dejar de invertir como se invertía antes. Entonces eso fue, creo, el fracaso de esta nacionalización, y nosotros fuimos claros en los datos. La efectividad en la exploración fue del 20%, ¿ya? Y 20% prácticamente en pozos que se habían perforado, pero ya en campos relativamente nuevos, no en ningún nuevo campo. Y la explotación, que también se le llama desarrollo de campo, ahí la efectividad sube primero al 60% en campos ya productores y al 89% ya en campos de desarrollo. Y esto es lógico, Jimena, porque si ya encontramos hidrocarburos en un lugar y vamos haciendo pozos alrededor, vamos a encontrar normalmente hidrocarburos.
Pero si buscamos en un lugar de que realmente no hay posibilidades e invertimos y malgastamos los recursos, es difícil encontrar esos hidrocarburos. No todo el panorama es malo, quiero decirle. Ahora estamos haciendo una exploración mucho más seria. Ahora estamos explorando primero en zonas ya tradicionales. Estamos por lanzar un dato muy importante que lo va a lanzar la presidenta la futura semana, que estamos ya llegando tanto en 2 pozos, uno en Santa Cruz y otro en Chuquisaca, a la profundidad final, y ya estamos por tener resultados positivos. ¿La profundidad final estándar, 6.000 pies, 5.000 pies o los 8.000 pies del anterior? En realidad estamos llegando en Cipotindi a los 5.400, Cipotindi, en Chuquisaca, 5.400 metros de profundidad. 5.000 metros. Esa es la profundidad normal donde ya se puede encontrar la faja que se llama geológica, que se llama Huamampampa, que es de la misma que se alimentan los campos de Incahuasi, de Margarita, los megacampos San Alberto y San Antonio. Entonces ya estamos llegando a esa profundidad, y al mismo tiempo un pozo petrolero en Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, al norte, que también ya estamos queriendo tener resultados petroleros en ese lugar, que se llama Yarará. Bueno, muchísimas gracias. 5.000 metros, no 5.000 pies. Tuve el lapsus en ese momento porque estoy muy interesada. Yo le agradezco mucho, presidente, por haber venido al programa, porque vuelvo a reiterar lo siguiente. No se nos brindó información desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Se le negó la posibilidad a los bolivianos de conocer cómo estaban administrando nuestra empresa estratégica, y obviamente a partir de este instante en que ustedes están transparentando la información, le agradezco mucho, porque así todos salimos ganando. Necesitamos saber cuál es el estado de nuestra mayor empresa. Le agradezco y estaré esperando el segundo informe, donde hay otros temas que también nos gustaría muchísimo abordar. Auditorías, se van a hacer auditorías ambientales, los contratos de comercialización, también el bioetanol, ¿cuál es? Imagínense, hubiéramos tenido 2 horas aquí en el Jaque Mate, pero le agradezco mucho porque, como le dije, en el anterior gobierno nunca se sentó un presidente de Yacimientos acá en el set de TVU. Bien, Jimena, yo también tengo que agradecerle mucho, porque si no fuera por ustedes, los medios de prensa, tampoco el país se informara de todos estos temas. La transparencia es algo vital de la gestión de la presidenta Yanine Áñez, y también de YPFB es un pilar fundamental. Por eso es que estamos haciéndolo, y no dude en que voy a venir los siguientes informes y también cuando me necesite, porque lo que hacen ustedes como prensa, este trabajo de informar a la sociedad, para nosotros también es vital, porque nosotros no podríamos hacerlo lógicamente desde nuestro propio juicio. Así que muchas gracias por la invitación, y estaré aquí cuando usted me requiera. Muchas gracias, es usted muy amable. El presidente de YPFB, el ingeniero petrolero Erlan Solís, acompañándonos en la apertura del Jaque Mate. Aguárdenos unos segundos, por favor, enseguida actualizamos desde el Tribunal Supremo Electoral y para el análisis.